Saludos a todos amigos y hermanos, una vez más para participar de la enseñanza de esta semana. Hoy vamos a tratar acerca de la más grande redención. El pasaje para esta lección lo encontramos en Shemot o Éxodo, capítulo 14, versículo 30. Dice: aquel día Adonai salvó a Israel de la mano de Midraim, y Israel vio a los de Midraim muertos en la costa. Vamos a preguntarnos, ¿por qué la redención del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto es la más grande de entre todas las redenciones? Y se nos recuerda continuamente de que Israel fue sacado de Egipto. Usted va a encontrar en diversos pasajes de la Escritura que se habla mucho acerca de Israel, que ha sido sacado de Egipto, lo cual no nos hace recordar, por ejemplo, de que Israel haya sido sacado de Babilonia, que también estuvo cautivo por 70 años. Ya sabemos todos que Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, y estuvo cautivo allá por 70 años. Y dentro de esos 70 años también vemos que ahí fue llevado Daniel con sus compañeros, Ananías, Misael y muchos más, por supuesto. Entonces, pero eso no se nos recuerda. Tampoco se nos recuerda, por ejemplo, la redención en el tiempo de los jueces, dado de que en ese tiempo llegó una tremenda oscuridad al pueblo de Israel. El tiempo de los jueces es un tiempo de mucha tiniebla en Israel. Se habían apartado de la Torá, se habían apartado de los caminos del Eterno, de tal manera que pueblos pequeños, naciones pequeñas conquistaban a Israel, y por eso que el Eterno levantaba continuamente jueces para tener que liberarlos. Pero ni aún así, a pesar de que estuvo muchos años en cautiverio por diferentes naciones pequeñas, pero tampoco esto se cuenta como una redención total, o que se haga recordar al pueblo de Israel de que tengan que estar mirando esa redención. También en tiempo de Mordejai o Mardoqueo y la reina Esther, se nos habla en las Sagradas Escrituras que se complotó, se conspiró contra el pueblo de Israel para destruirlo y acabarlo. Todo gracias al malvado y perverso Amán, quien había complotado con otros para tener que hacerlo firmar al rey un decreto que había un pueblo justamente en su reino de que estaba complotando para tener que acabar con el reino del rey. Pero sucede que en ese tiempo llegó Esther al reino también, y cuando llega al reino, pues inmediatamente Mordejai hace notar, constar de que se ha complotado contra ellos para extinguirlos y exterminarlos. Entonces, ustedes o todos nosotros sabemos perfectamente que Esther intercede ante el rey, ante Asuero, y se presenta para tener que pedirle, suplicarle por su pueblo. Pero cuando esta reina Esther se presenta ante el rey Asuero, pues después de un banquete, y en el segundo banquete, además de ello que le había invitado también a Amán, justamente se descubre el complot contra el pueblo de Israel, y que ella tampoco estaba libre de este decreto en donde se iba a matar a todos los judíos. Todos sabemos perfectamente que al final se revierte este juicio, el pueblo de Israel se defiende y en realidad no hay muertos. Se revierte, como digo, el juicio,
y al final el pueblo de Israel es libre. Tampoco esta redención, esta salvación, que es muy grande, tampoco es contado en la Escritura como para tener que recordarse al pueblo de Israel, recuerden la salida o la salvación que tuvieron en el tiempo de Esther y de Mardoqueo. No se recuerda tampoco. También, de igual manera, nosotros vamos a ver que tampoco se recuerda la salvación de los Hashmonaí de manos de los griegos en la época de Hanukkah. Tampoco se recuerda. Fue grande también esa salvación. Sin embargo, ¿qué tiene de especial la salvación o la redención de Israel de manos de Egipto? ¿Qué tiene de especial? Eso es justamente lo que tenemos que considerar. Primeramente, la salida de Israel esa redención fue general, ¿ya? Fue general. Ustedes saben perfectamente que Jacob había descendido a Egipto. Son 70 personas que habían ingresado y que en ese entonces era el pueblo de Israel. Pero cuando salen, pues no salen solamente 70 personas, salen millones de personas. Algunos consideran que fueron cerca de 3 millones de personas. De tal manera entonces que no se quedó nada. Cuando el faraón estaba batallando verbalmente con Moisés, y entonces le dice que bueno, vayan ya, pero se queden sus animales. Y Moisés se atreve a decir que ni una pezuña quedaría de ellos. Pues nada quedó, todos salieron. Entonces, esta redención es general. Ahora, de no haber tenido lugar esta redención, entonces no habría quedado esperanza para el pueblo de Israel. Claro, entonces no había posibilidad de que este pueblo haya podido verdaderamente sobrevivir, porque hubiesen sido totalmente exterminados. Pero ya sabemos nosotros, también por las Sagradas Escrituras, que el Todopoderoso interviene, y justamente en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, es ahí cuando se permite que el pueblo de Israel salga. También este pueblo de Israel se habría perdido definitivamente bajo la mano del faraón. O sea que este pueblo, el pueblo de Israel, acá en este punto había llegado a los 49 niveles, justamente de impureza. Entonces, si ellos hubiesen llegado a los 50 niveles, este pueblo no tenía esperanza, no había oportunidad, hubiesen sido exterminados totalmente. No hubiésemos contado hoy en día entonces con un pueblo que haya podido recibir la Torá como este pueblo. Ustedes van a ver que el pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo que sencillamente se mueve, o su constitución es justamente la Torá. Y entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué es la Torá? Pues la Torá justamente es la instrucción del Todopoderoso. Es la instrucción, es la enseñanza, la doctrina del Todopoderoso para este único pueblo en el mundo. Por eso que para que nosotros podamos también tener salvación, tenemos que adherirnos, juntarnos. Pablo lo dice bien claro, tenemos que injertarnos al pueblo de Israel. Caso contrario, no hay oportunidad de salvación. No hay. Ahora, cuando nosotros miramos las otras redenciones, ¿no? Cuando miramos las redenciones, así no hubiesen tenido lugar, entonces no hubiesen tenido trascendencia, porque estas simplemente eran redenciones o salvaciones en poca monta, y no eran generales como en el caso de Egipto, donde el pueblo de Israel fue sacado. Si aún en estas redenciones menores, si tan solamente hubiera quedado un remanente o un grupito, desde ahí se hubiese expandido el pueblo de Israel. O caso contrario, si tan solamente hubiera quedado una mujer judía uniéndose a un gentil,
era suficiente para que el pueblo de Israel se siga expandiendo. Pero en el caso de la redención en Egipto, ahí se tuvo que ver totalmente que el pueblo de Israel tuvo que haber salido totalmente todos. Caso contrario, eran extinguidos y acabados, y el pueblo de Israel no fuera contado hasta ahora. Entonces esta redención ha ocurrido justamente para tener que mirar muchos aspectos. ¿Y por qué se recuerda justamente la Escritura? Vamos a considerar por qué. Si nosotros analizamos bien, analizamos correctamente esta salida de Israel de Egipto, vamos a mirar que los personajes y pueblos, tanto de Israel, tanto de Egipto, el faraón, Moisés, Aarón, Miriam, vamos a mirar de que todo eso solamente son componentes o cualidades de las personas que habitan justamente o obran en este mundo, si es que quieren alcanzar la verdadera redención. Por eso es que es tan importante saber o conocer qué significa esta redención. Por eso es para nosotros trascendental saber qué es entonces lo que nos enseña la Torá al respecto, para tener que mirar muy especial esta redención. Primeramente, cuando nosotros hablamos justamente cuando hablamos de Egipto, siempre se enseñó de una manera tergiversada que Egipto era el mundo. Se nos enseñó que el faraón era Satanás. Hasta ahí se enseñó. Sin embargo, no se nos enseñó concerniente a los otros aspectos o a los otros personajes. En el pensamiento judío, el Egipto no es el mundo. En el pensamiento judío, que viene de la palabra Mizraim, justamente significa limitaciones. Y Faraón no es Satanás, sino es el Nefesh, el primer nivel de alma, el Nefesh que corresponde a los instintos del ser humano. Entonces, cuando el ser humano está en ese nivel del Nefesh, como lo llaman en el pensamiento judío, es el alma animal. O sea, el hombre, el ser humano, se mueve tan igual que un animal, tan igual que una bestia. Por eso a nosotros no nos llama la atención cuando alguna persona comete un crimen, se ensaña contra su víctima, lo mata, lo descuartiza, lo quema, y nosotros le decimos, ¡oh, horroroso! Porque pensamos que es muy bestial y que ese hombre está endemoniado. Pues mis estimados amigos y hermanos, ese hombre no es que esté endemoniado. Lo que pasa es que ese hombre actúa como una bestia, actúa como un salvaje, porque está en ese nivel de alma, el Nefesh. Entonces, nosotros vamos a ver justamente que el faraón así sometía juntamente con el pueblo de Israel, sometía al pueblo, juntamente con el pueblo de Egipto, sometía a Israel bajo esos instintos y lo limitaba. Y entonces nosotros vamos a ver que Israel compete justamente al cuerpo. Sí, al cuerpo, porque el cuerpo justamente quiere liberación, quiere redención. Tenemos luego a Moisés, y Moisés representa el pensamiento superior. Cuando la persona llega justamente a la Torá, entonces lo que hace es cambiar su intelecto, y al cambiar su intelecto, entonces lo que quiere es la liberación de Israel, o sea, de este cuerpo en donde hay limitaciones y en donde el Nefesh o el faraón lo tiene sometido.
Entonces el ser humano, cuando alcanza verdaderamente ese pensamiento superior y se conecta a la esencia divina, entonces alcanza la verdadera libertad. ¿Sí? Alcanza la verdadera libertad. Entonces, la verdadera libertad para el pensamiento judío no es de acuerdo al momento temporal o momentáneo como se ve en las congregaciones diversas, en donde porque cantan un momentito, bailan un momento, en donde gritan y aún manifiestan libertad, hay libertad, pero ese es momentáneo. Esa libertad no es la libertad espiritual, no es la redención que experimentó el pueblo de Israel. No es la redención que experimentó el pueblo de Israel. La libertad que experimentó el pueblo de Israel es cuando actuaban en armonía, de acuerdo justamente a las leyes divinas y de acuerdo a las leyes espirituales. No de acuerdo a las emociones y sentimientos, no de acuerdo a nuestros pensamientos y criterios, sino de acuerdo al pensamiento del Todopoderoso. Y eso solamente se logra en base a la Torá. Entonces, la redención de Egipto fue más grande que todas las otras redenciones porque esta incluye a todas las demás. En la redención justamente de Israel, vamos a mirar, y ya el profeta lo dijo, y dice así dice el Eterno, en Jeremías 2:2, así dice el Eterno: me acuerdo a favor tuyo, de la ternura de tu juventud, del amor de tu boda, de cómo fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra que no fue sembrada. El Todopoderoso, el Creador, recuerda la emuná que tuvieron nuestros ancestros, el pueblo de Israel, allá en el desierto. Cómo esta gente, imagínense cómo esta gente se atrevió a entrar en el mar primeramente. Por la historia y por los midrash, sabemos perfectamente que cuando Moisés extiende la vara, entonces el mar inmediatamente no quiso abrirse. Tuvieron que poner el féretro de José para que recién el mar se abra. Y aún la gente, viendo que venía el ejército egipcio, se tuvieron que meter al agua porque todavía no se había abierto. Y alguien tuvo que empezar, alguien tuvo que entrar. Y cuando el agua justamente estaba dándoles o ahogando a los más pequeños, es cuando el mar se abrió. Es decir, que tuvieron que tener arrojo de emuná, arrojo de fe, arrojo de confianza en el Todopoderoso para tener que meterse a las aguas. Y no solamente allí. Por eso el Todopoderoso les recuerda esto. Les recuerda los grandes prodigios, los grandes portentos, las hazañas que el Todopoderoso hizo. Les recuerda no solamente que hayan pasado, sino cuando aún Moisés se extiende otra vez la vara y acaba con todos los egipcios. Acaba con Faraón. Y vieron los cuerpos regados, las riquezas de este ejército regados en la orilla, y cómo ellos recogieron, y entonces cantaron, le elevaron un cántico de alabanza al Todopoderoso, porque no era un momento temporal, no era solamente un instante, era justamente la salvación que estaban experimentando de parte de los cielos, de parte del Todopoderoso, del Creador. Y ahora les espera un desierto. En ese desierto, nosotros sabemos perfectamente que no había agua, no había pan. ¿Qué tiempo podrían estar allí? No se imaginaban. Pero ellos se decidieron avanzar. Si el Todopoderoso ya los está sacando de Egipto, si el Todopoderoso ya les está con portentos haciendo pasar el mar, entonces ahora solo tienen que avanzar en el desierto con confianza. Aunque no habían preparado provisiones, no habían preparado alimentos, pero tenían que avanzar en el desierto.
Imagínense entonces una tierra estéril, no hay agua, no hay alimento, y confiar en el Todopoderoso, otra vez arrojarse en emuná, en confianza al Santo, bendito sea, de que Él les va a proveer, de que Él les va a brindar el agua, el alimento. Eso es justamente una enseñanza tremenda para nosotros. Una enseñanza en donde nosotros tenemos que rescatar esa emuná, esa confianza que tuvieron ellos, dado de que estos hombres, estos yehudines o estos judíos confiaron en el Todopoderoso. La madre de aquel tiempo, hay que entender que no solamente tenían ya hijos grandes, sino tenían hijos pequeños. Justamente, ¿por qué temió el pueblo de Egipto por el pueblo de Israel? ¿Por qué temió? Temió porque las mujeres judías alumbraban hijos de 6 en 6. O sea que se aumentaban poderosamente. Por eso llegó el temor al pueblo de Egipto, pensando de que ellos crecerían, no sé, que los judíos crecerían y los destruirían. Entonces, cuando ellos están en el desierto, ellos justamente van avanzando con niños. Imagínense, y son los niños los que van a tener que experimentar hambre y sed primeramente. Sin embargo, aquellos hombres confiaron en el Eterno, confiaron en el Todopoderoso, confiaron de tal manera que no pensaron en el alimento que tendrían que justamente carecer. Se arrojaron en los brazos del Todopoderoso. Por eso vamos a ver que es en el desierto en donde experimentaron los más grandes milagros, en donde experimentaron las más grandes bendiciones, los más grandes favores del Todopoderoso. Toda la vida de desierto por 40 años, en donde sus ropas no se envejecieron, en donde sus zapatos no se estropearon, en donde caía el maná, en donde los enemigos no los veían a ellos, pero ellos veían a sus enemigos, en donde sencillamente vemos muchas cosas. Es justamente eso lo que les recuerda el Todopoderoso. La salida de Egipto no solamente compete haber salido de allá, sino todo ese tránsito hasta llegar a la tierra de Canaán. Por eso que esa redención es grande, esa redención es única, porque en realidad, si bien es cierto que salieron cerca de 3 millones de personas, pero nosotros sabemos perfectamente que no entraron todos. Aun cuando entraron pocos, de esos pocos, el pueblo de Israel justamente se aumentó, ese pueblo creció, ese pueblo sencillamente se multiplicó. Por eso que hasta hoy en día nosotros vemos que el pueblo de Israel se mantiene. Y a pesar de que en el transcurso de la historia del pueblo de Israel lo han querido destruir, han querido acabarlo, pero no han podido, porque sencillamente este es el pueblo que el Todopoderoso ha creado para Él, y es el único pueblo en el mundo que es amado por Él. Por eso lo llama mi primogénito, la niña de los ojos de Elohim. Ahora bien, tenemos que entonces mirar justamente que esta decisión de fe pura que tenía el pueblo de Israel le enseña a todo judío que perdió lo que poseía después de haber separado el diezmo, que no debe quejarse diciendo ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puedo llegar a la pobreza? El judío, no puede llegar a quejarse de esa manera, porque aún nosotros así miremos a un judío por muy malvado que sea. Sin embargo, cada judío tiene un alma que puede llegar a experimentar teshuvá, que puede llegar a experimentar el arrepentimiento. Todo judío en el mundo es comparado con un fruto de granada. Esa granada que tiene, se considera que tiene 613 granitos, pues así es todo judío, que en su alma está marcada, sellado los 613 mandatos, o los 613 preceptos, de tal manera que por muy malo que sea un judío, por muy perverso que sea,
pero dentro de su ser tiene esos 613 mandatos o preceptos, de tal modo que puede corregirse, puede llegar a la Teshuvá o puede llegar a arrepentirse. Imagínense, porque el Todopoderoso justamente ha permitido que estos hombres puedan llegar a la verdadera redención. Entonces, nosotros vamos viendo perfectamente de que esto ocurre en cada judío, que el Creador siempre considera que ellos pueden de un momento a otro volver en Teshuvá completa, porque en su interior de cada judío, incluso en el más lejano o el más perdido que esté, se encuentra una porción divina. Una porción divina, ¿sí? He escuchado de muchos relatos, incluso de rabinos, que en algún tiempo transitaron en otras religiones. Transitaron en el catolicismo, transitaron en el cristianismo, transitaron en el evangelio, pero que al final nunca se sintieron completos. ¿Por qué? Porque andaban siempre en busca de la verdad, andaban en busca de la redención, andaban en busca de la luz, y la luz no se va a encontrar en ninguna religión. En las religiones solamente se encuentra cada vez corrupción, solo se encuentra idolatría, cada día solamente se encuentra tinieblas. Hoy por ejemplo, podemos mirar justamente en las denominaciones, en todas las religiones, podemos ver que las religiones no dan para más, no dan para más. Ya no saben qué hacer sus líderes, no saben cómo retener a su gente, por eso han inventado todo tipo de artimañas y de juegos, y incluso hasta están permitiendo que se desaten pasiones desordenadas dentro de ellos, con el fin de retener a su gente. Pero ni aún así, la gente sigue saliendo, sigue fluyendo de allí. Ya no quieren permanecer, porque todo ser humano también busca salvación, busca redención. Eso es justamente lo que espera el ser humano, pero no le encuentra. Entonces, cuando nosotros miramos a estos judíos, que a pesar que han estado justamente en estas religiones transitando, se dan cuenta de que no han podido permanecer allí a raíz de que no hay luz, no hay paz interior, no hay conexión con el Todopoderoso, el Creador, el Amo del Universo, no hay esencia, no pueden verdaderamente llenar su ser, el vacío que hay dentro de ellos, aun cuando en las religiones pueden decir que el vacío es llenado por Jesús, lo cual es totalmente contrario a la Escritura. Entonces han tenido que volver a su origen, a su esencia. Han tenido que volver a lo que el ser humano sencillamente ha sido creado. Y el ser humano ha sido creado para tener comunión con el Eterno. Y la única manera y la única forma es volviendo a la Torá. Volviendo a la Torá. Es la única forma. Entonces, cuando el pueblo de Israel, a pesar de que estaba con sus 49 grados de impureza, aún así el Todopoderoso le iba a dar justamente la Torá. Y ahí les está justamente para recordar. Por eso dice que lo amaron en el desierto. En realidad confiaron en él en el desierto. Entonces el Todopoderoso se alegra, se goza de este pueblo, que este pueblo haya confiado en él, lo haya amado en su juventud a él. Porque estando en sus 49 grados de impureza, aún así lo ama el Eterno. Entonces el Todopoderoso lo que hace es tener que brindarle su Torá y sus mitzvot. Eso es la verdadera redención. Que el pueblo de Israel llegó a la Torá y llegó a los mitzvot o a los preceptos.
Toda persona entonces que quiera experimentar redención, que quiera experimentar libertad, tiene que volver a la Torá, a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Detente en el camino y pregunta por las sendas antiguas. Tienes que retornar a la Torá. Si tú no retornas a la Torá, entonces nunca vas a experimentar la verdadera redención. Jamás. Porque solamente la Torá nos lleva a experimentar esa redención que va a tener que llevarnos a una plena libertad. Es decir, el tener que estudiar su Torá, conocer sus preceptos, nos permite vivir agradándole al Eterno, pero también nos permite vivir con nuestro prójimo, con nuestro semejante, nos permite vivir correctamente, sin tener que avasallar, ni atropellar, ni humillar a nuestro prójimo. Nos va primeramente a hacernos seres con mucha humildad, de tal manera que vamos a respetar a nuestro semejante, a nuestro prójimo, porque la Torá tiene justamente esa finalidad. Y no solamente de conectarnos con el prójimo y de vivir correctamente, sino más que todo, de vivir positivamente y correctamente delante del Todopoderoso. Nosotros podríamos preguntarnos por el pueblo de Israel. ¿Cómo es que es posible que ellos hayan llegado a exilio? ¿Cómo es posible que hayan llegado a deportaciones? ¿Cómo es posible que se lea decretos severos, como en el caso del Holocausto en Alemania? ¿Cómo es posible? Pues claro que fue posible. ¿Fue posible por qué? Porque el pueblo de Israel sencillamente dejó la Torá. Se apartó de la Torá. Y cuando se aparta el pueblo de Israel, como ya hemos visto en una lección pasada, se desata el odio en los pueblos gentiles contra Israel para despertarlo en Teshuvá y volverlo al estudio de la Torá. Eso es justamente. Entonces, el pueblo de Israel, si ha experimentado exilio, deportaciones, si ha experimentado desgracias, es porque justamente el pueblo de Israel se apartó del estudio de la Torá, se apartó de los preceptos, comenzaron a vivir de acuerdo a las naciones paganas, de acuerdo a los pueblos paganos. Por eso, pero cada vez que el pueblo de Israel hacía teshuvá, una teshuvá verdadera, un arrepentimiento genuino, entonces el Todopoderoso también de igual manera le brindaba liberación, le brindaba redención. Por eso es que tenemos que entender que esta redención de Egipto, en donde el pueblo de Israel salió con mano poderosa por parte del Creador, sencillamente es tan importante porque esto tiene que ver con nuestra redención de nuestros límites, del faraón, de nuestro nefesh, de nuestra inclinación al mal. Tiene que ver mucho justamente de cómo nuestro pensamiento superior, o caso contrario, nuestro neshama, ese nivel de alma al que todos debemos aspirar y llegar para experimentar esa verdadera libertad. Entonces, si nosotros llegamos a ese nivel de neshama, en donde nuestro pensamiento va a estar en acorde con el Todopoderoso. Si ahora el Todopoderoso nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino, es justamente porque nosotros andamos de acuerdo al nivel del alma del nefesh, o de acuerdo a nuestro yetzer hará, o nuestra inclinación al mal, o de acuerdo a las limitaciones. Nosotros vivimos limitados. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a esos instintos, diciendo y nosotros expresando que no podemos. Por eso que en nuestra vida cotidiana hay quejas, en nuestra vida cotidiana sencillamente hay murmullos, hay depresiones, tristezas, congojas, a raíz justamente de que andamos limitados, porque no tenemos una conexión con el Santo, bendito sea. Es que nuestro nefesh o el faraón nos tiene sometidos.
Y mientras nosotros estemos así, por más que cantemos, por más que nosotros bailemos, si solamente en un momento de reunión, en alguna congregación, podemos decir que tenemos libertad, pero si estamos limitados y nuestros instintos nos gobiernan, o nuestro Yetzer Hará, nuestra inclinación al mal nos gobierna y siempre nos lleva a ser un malo, pues entonces no hay libertad en nosotros. Entonces el Todopoderoso nos recuerda a nosotros esta redención de Egipto, de cómo el pueblo de Israel salió, porque ahí está en forma ordenada justamente de cómo es la verdadera libertad, la verdadera redención. Es allí. Por eso que se nos recuerda, por eso tiene mucho de especial esta redención. Entonces, miren, entonces acá, por ejemplo, dice, la redención de Egipto fue con el propósito de recibir la Torá. Sí, justamente, para eso fue, para recibir la Torá, ¿ya? Porque si aceptaban sobre ellos el yugo de la Torá y de los misbot, enseguida merecerían la redención. Claro, eso es justamente lo que pasa. Toda persona que llega a la Torá y acepta los preceptos del Todopoderoso, inmediatamente la redención se brinda para esa persona. Por eso pregunto yo, ¿cuánto daño nos ha hecho verdaderamente el cristianismo? ¿Cuánto daño al decirnos que la Torá ya pasó? Lo mencionan de otra manera. Nos dicen que el Antiguo Testamento ya no rige para nosotros. Nos dicen de otra manera, la ley ya no rige para nosotros. ¿En qué momento, nos preguntamos, en qué momento el pueblo de Israel ha vivido bajo la ley? El término correcto no es ley. El término correcto es Torá. Ya lo dije que es la Torá. La Torá es la instrucción del Todopoderoso para el pueblo de Israel. La Torá es la doctrina del Todopoderoso para el pueblo de Israel. La Torá es la enseñanza correcta para el pueblo de Israel. La Torá es luz para el pueblo de Israel. Entonces, cuando el cristianismo dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿de qué ley están hablando? ¿Por qué no se atreven a explicar correctamente qué es la Torá, a la que están denominando ley, para confundir, para crear confusión en el mundo cristiano? Solamente la Torá y sus preceptos a nosotros nos pueden llevar a una verdadera redención, a una salvación sin igual. Eso es justamente lo que experimentó el pueblo de Israel. Ser sacado de Egipto para tener que llegar al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, después de 50 días, después de que pasaron el Mar Rojo, 50 días después, recibieron la Torá, recibieron los preceptos del Todopoderoso. Esa es la diferencia entre exilio y redención. Mientras que la palabra exilio en el hebreo se dice galú, significa exilio. En hebreo, redención, la palabra redención se dice sencillamente geulá. ¿Cuál es la diferencia? La Torá y sus preceptos. O sea, si tú, amigo o hermano, estás viviendo sin Torá, estás viviendo sin Torá y sin preceptos, estás en el exilio. Estás en el exilio. Pero si tú tienes Torá y vives ya por los preceptos, entonces tú estás experimentando la gran geulá, la gran redención. ¿Por qué? Porque hay verdadera libertad en ti. Eso es justamente lo que experimentó el pueblo de Israel. Por eso, que en cada oportunidad recordamos la bondad de Elohim por habernos redimido de Egipto de manera sobrenatural. O sea, de manera sobrenatural nos hace vivir de nuestras limitaciones, del faraón, de nuestros instintos, de Egipto, de nuestras limitaciones. Eso es justamente. Entonces nosotros vamos a poder vencer incluso a nuestro Yetzer Hará, a nuestra inclinación al mal, a raíz justamente de que experimentamos la verdadera redención, como el pueblo de Israel.
Cada vez que el pueblo de Israel se sometía a la Torá, cumplía con los preceptos. Imagínense tremenda potencia que era. Y eso lo vamos a ver justamente cuando está ya siendo gobernado por David. David, un hombre que se le llama más adelante el siervo conforme a mi corazón, conforme al corazón de Elohim. Porque este cumplía con toda la Torá y con los preceptos del Todopoderoso. Por eso que no había nación que lo podía conquistar. No había nación que lo podía someter. Todos eran sometidos por David y su ejército. Porque David estudiaba Torá, cumplía con los preceptos, y eso incluso lo hacía con toda la nación, de tal manera que cuando la nación vivía en el tiempo de David, solamente experimentaban libertad, y siempre recordando lo que habían pasado en Egipto, y cómo fueron sacados, y cómo vivieron en el desierto, y cómo sencillamente el Todopoderoso ahí los protegió, los amparó, los defendió y los cuidó. Eso es justamente lo que David está experimentando. Por eso no hay nación, no hay pueblo, no hay tribu que lo pueda justamente acabar. Porque un hombre centrado en la Torá, porque eso es la gran redención. Y la redención que viene pronto, donde viene Mashiach, donde viene Yeshua, viene justamente para reunir o reunificar a las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, que están esparcidos. Mayormente los efraínitas están esparcidos por todo el mundo. Entonces cuando Yeshua venga, los va a reunir. Y se va a producir la gran Geulá, la gran redención. Esa solamente podrá ser más grande que la única redención que tuvimos o que se tuvo con Moisés. Solo esa. Esa será nombrada. Y esa es la que esperamos, por supuesto. Pero antes de que venga la redención por Yeshua HaMashiach, reunificando a las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá, primeramente debes experimentar la redención de Egipto, salir de Egipto, para que puedas tú entonces ser un hombre libre y esperar al gran Redentor, al Mesías, Yeshua HaMashiach. Señor te bendiga.